Muy buenos días, estimado Jaime. Siempre un gusto estar contigo en el fin de semana. A ver, Guillermo, ¿qué pasó con esta ampliación al decreto que de sí ya era una noticia muy mala, muy pues dura para el sector automotriz, para permitir que se legalice lo ilegal, estos autos que están aquí de manera ilegal? ¿Qué fue lo que hizo el gobierno federal para ampliar este decreto, Guillermo? En efecto, Jaime, ya de por sí era una muy mala decisión la que había tomado el presidente López Obrador de regularizar el contrabando automotriz, después de que desde junio del año pasado había anunciado su intención de hacerlo y que esa difusión de su intención de regularizar el contrabando incrementó el flujo de vehículos ilegales internados a nuestro país. Finalmente, el 19 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. Este decreto contiene características que lo hacen muy nocivo para el mercado automotor. Por ejemplo, se da la regularización para vehículos a partir de 5 años de antigüedad en territorios que no son la franja, la línea fronteriza, como había venido ocurriendo, que se permite la legalización de los vehículos de 5 años de antigüedad. Este decreto del 19 de enero incluyó a los 6 estados de la frontera norte, a Baja California Sur, Durango, Michoacán y Nayarit. Y una característica que también se tuvo en ese decreto y que lo hacía, digamos que menos dañino, era que la regularización estaba asignada a la Agencia Nacional de Aduanas de México, que tenía como también un elemento importante de control la participación de los agentes aduanales responsables de verificar la existencia física del vehículo y que en el expediente se integraran los antecedentes, el historial vehicular, para verificar que el vehículo no fuera robado, no tuviera un reporte de robo en Estados Unidos, ni se encontrara dentro de la calificación de vehículos inservibles que pongan en riesgo la vida humana. Pues bien, el presidente decidió publicar el domingo en la noche, recién pasado domingo, una reforma a ese decreto, y ahora el responsable del proceso de regularización será el Registro Público Vehicular, el REPUVE. Se deja fuera el rol de control que tiene el agente aduanal, y por supuesto también queda fuera todo el sistema aduanero oficial. ¿Qué es lo que estaremos enfrentando con el REPUVE a cargo de la regularización? Bueno, simple y sencillamente el REPUVE no tiene la capacidad técnica, no tiene la infraestructura, no tiene el personal, es un cascarón obsoleto que pone en riesgo el que no haya un control eficiente para evitar que los vehículos que se van a regularizar sean vehículos totalmente limpios, es decir, que no tengan un reporte de robo o que francamente estén en condiciones de basura automotriz. Tampoco se establecen ya los procesos para que los vehículos cuenten con verificación de emisiones ambientales, y por otro lado, para agravar todo este entorno, se agrega a los 10 estados originalmente facilitados para la regularización, se incorpora a Sinaloa y a Zacatecas. Y Okay, ¿cuáles son los otros? Entonces ya son 12 estados. Son 12 estados, los 6 estados de la frontera norte, más Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit y Michoacán. Y este es el panorama que no queda todavía exenta la posibilidad de que se sigan ampliando conforme el presidente pues asuma compromisos políticos para hacerlo.
Oye, Guillermo, ¿y qué es lo que se ha visto una vez que se dio a conocer esta noticia? ¿Ha habido una masificación de la decisión de los usuarios de este tipo de vehículos de acudir a que lo registren y a que paguen que su estadía y que ésta sea pues legal, por así decirlo, en la República Mexicana? ¿Qué datos tienen ustedes? Aún no, Jaime, justo por lo que te comentaba, el Repube no tiene infraestructura, no ha O sea, terminado. va a ser bien difícil tener números. Va a ser todavía difícil que arranque, cuando menos unas 2 semanas, porque depende de que el Repube vaya pactando con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, establezcan, permíteme el parangón que pudiera resultar más apropiado para tener una idea de cómo se piensa manejar esto, la campaña de vacunación. Se tuvieron Ok. que coordinar para establecer carpas afuera de los estacionamientos de los estadios, etcétera, para poder llevar a cabo el proceso. Eso es lo que lo que se vislumbra que va a ocurrir, la línea sobre la cual está trabajando el Repube con los gobiernos estatales, pero imagínate todo lo que en un proceso serio debería de ser la conexión a través de los sistemas informáticos para verificar que los vehículos efectivamente son vehículos que no se encuentran con alguna característica que impida su regularización. Por otro lado, estamos también ante una situación en la que el cobro que se les estará haciendo es de 2,500 pesos, nada más por el proceso de regularización, independientemente de las características del vehículo. Es decir, van a pagar lo mismo un vehículo pick-up de 8 cilindros de 5 años de antigüedad que un auto subcompacto sedán de 20 años de Sí. antigüedad. O sea, no hay ninguna lógica más que un proceso desordenado que responde a los deseos del presidente de la República, así expresados, de que sea algo fácil. Y estas facilidades lo que van a generar, lo que ya están generando, es que haya un incremento en la introducción de los vehículos ilegales, más allá de la fecha que había comprometido el presidente en su decreto, de que solo se legalizarían los vehículos que acreditaran estar en el país hasta el 19 de octubre del Claro. año pasado. Guillermo, y la industria arrancó con el freno de mano puesto, una caída de 3.9% en el primer bimestre del 2022, datos que dieron a conocer el miércoles. Así es, Jaime. Desafortunadamente el año está arrancando bastante mal. Estamos hablando de un primer bimestre con esta disminución del 3.9%, 158,185 unidades comercializadas, que se compara con un primer bimestre del 2021 que fue bastante malo. Recordar que todavía en enero del La año pandemia. pasado estaba vigente la restricción para llevar operaciones comerciales en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos. El 30% del mercado estuvo parado en enero del 2021 y en febrero nos cayeron las heladas en Texas, interrupción en líneas de Claro. producción en Estados Unidos y en México, que tuvo como consecuencia un primer bimestre bastante malo en el año pasado, y contra eso, que es una muy baja base de comparación, estamos cayendo 3.9%, pues eso denota que nos está pintando mal el año, más con la ocurrencia del decreto que regulariza los vehículos de contrabando. Pues Guillermo, vamos a estar muy al pendientes de lo que suceda. Sabemos que una de las industrias más importantes que tiene la economía mexicana es la industria automotriz, y pues no podemos pasar por alto estas decisiones que se toman más desde el ámbito político que desde el económico y de negocios. ¿No hay aliados en el gobierno? ¿Dónde está la Secretaría de Economía? Rápidamente, en un minuto. No hay palabra que pueda estar por encima con criterios técnicos a lo que es la decisión política del presidente López Obrador.